Muy buenos días. Quiero dar un saludo muy cordial para todos mis hermanos, la Iglesia del Señor Jesucristo, en este día, domingo 20 de febrero del año 2020. Saludo de una manera muy cordial y en ese inmenso amor de nuestro Salvador a toda la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, mis hermanos residentes en Piedecuesta, en todo el país, y a mis hermanos también que están en otros países, que siempre escuchan esta palabra de vida y la reciben con alegría y muy seguramente la comparten. Si no la comparten, yo los invito, mis hermanos, compartan este corto video con otras personas para que la palabra de Dios sea anunciada. Yo quiero invitarlos en el día de hoy a que miremos la bendita palabra del Señor donde la estamos siguiendo, que es en la epístola de los Efesios. Y vamos a tomar el capítulo 6, versículo 1 al 4. Por favor, lea conmigo la bendita palabra del Señor. Hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Nos escudamos y nos ponemos bajo la sombra de nuestro bendito Señor Jesucristo y pedimos al Espíritu Santo que en este día nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y poder entender esta bendita palabra. Para usted, mi hermano, que viene siguiendo esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 31 de esta epístola y el título del sermón para este día es Lo que Dios ordena para la autoridad y su misión en la iglesia, hoy haciendo un énfasis hacia padres e hijos. Entonces vamos a tener en cuenta que hay grados de autoridad. Todo esto depende del versículo 21 del capítulo 5, donde dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, la intención del Señor es que nosotros podamos someternos. Lo hagamos con humildad, lo hagamos con bondad y lo hagamos con amor y aprendamos a ser sumisos. El apóstol sigue con los órdenes de sujeción que Dios ha establecido para este pasaje específico. El hijo que vive en casa debe colocarse por voluntad propia bajo la autoridad de los padres, con sumisión obediente a ellos, como los agentes del Señor colocados sobre él, y debe obedecer a sus padres como si obedeciera al Señor mismo. Entonces, hoy el mandamiento va dirigido a los hijos, y hoy quiero dirigirme a todos los hijos, jóvenes, chicos, niños, todos los que están todavía bajo la autoridad de sus padres. Esto tiene que ver con usted y usted debe someterse por voluntad propia, pero por obediencia a la palabra del Señor. Debe mirar a sus padres como que ellos han sido puestos por Dios, son una autoridad sobre su vida y sus padres velan y sus padres tienen una responsabilidad de orientarlo y de sacarlo a usted adelante como un cristiano o como una cristiana. Entonces, mírelos como que son los agentes del Señor y obedezca a ellos como si estuviera obedeciendo al Señor Jesucristo y tenga ese mismo grado de reverencia. El versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El mandato de honrar y obedecer a nuestros padres es la primera decisión moral que enfrentamos en nuestras vidas. Esta tiene que ser una decisión nuestra. Si miramos nosotros los 10 mandamientos que nos dice Éxodo capítulo 20, los primeros 4 mandamientos son verticales. Esto es en el sentido de que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Están directamente dados de Dios hacia el hombre. Los últimos 6 mandamientos son horizontales.
Estos van en el sentido de que se enfocan en las relaciones humanas. Pero el quinto mandamiento, con el que comenzamos todos estos 6 que tienen que ver con las relaciones humanas, se enfocan en, es el primer mandamiento para las relaciones humanas y tiene que ver con la familia. Entonces, el quinto mandamiento, donde dice honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días que Dios te da, este se convierte en el primer mandamiento de nuestras relaciones humanas. El versículo dice exactamente así si lo miramos en el libro de Éxodo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nuevamente, Éxodo 20, versículo 12. El versículo nos está diciendo honra a tu padre y a tu madre, que es lo mismo que está diciendo el versículo 3 que acabamos de leer. Cuando Dios dio su ley en los 10 mandamientos, la primera ley que gobernaba las relaciones humanas fue esta, la de honra a tu padre y a tu madre. Es el único mandato de los 10 mandamientos que se relaciona con la familia, porque es el único principio que asegura la realización de una familia. Es decir, Dios no está limitando a que un hijo que obedezca este mandato vivirá muchos años en la tierra. Es cierto, podemos entender que hay una promesa de Dios, que el que honra a su padre y a su madre va a vivir buenos años, porque el Señor Dios le ha de bendecir. Pero aquí lo que quiere decir más bien la palabra es que Dios promete que su pueblo vivirá mucho tiempo en la tierra, es decir, el pueblo de Dios, que es la iglesia. Si un padre que obedece a Dios y enseña a sus hijos a obedecer a Dios y tener respeto por ustedes como padres, usted está haciendo que su hijo prolongue también su descendencia y su descendencia, su familia, sea de larga vida sobre la tierra. Y si nosotros, las familias cristianas que conformamos la iglesia del Señor, todos guardamos este mandamiento y lo guardamos en esta sumisión, entonces la iglesia del Señor va a ser fuerte y la iglesia del Señor se va a prolongar por muchos días. Tenemos una enseñanza que nos da a nosotros el libro de los Jueces, donde nosotros encontramos una particularidad. La nación de Israel que salió de Egipto, esa generación no se encargó de enseñarle a sus hijos el temor de Dios. Y cuando entraron a poseer la tierra, nos dice el pasaje que esa generación no conocía a Jehová. Esos hijos no fueron instruidos, esos hijos no fueron enseñados como debieron haber sido enseñados y se levantaron sin el temor de Dios, como pasa hoy día con muchos hijos, que puede ser que estén en la iglesia, pero no son enseñados por sus padres de una manera correcta, a sentir el respeto por el Señor, a tener el temor de Dios, a respetarlos a ustedes mismos como padres. Y cuando estos muchachos se van haciendo adolescentes, se van haciendo jovencitos, de todo quieren saber, pero la iglesia no está incluida y Dios no está incluido en sus propósitos. Van a querer decir que quieren ser profesionales, que quieren ser llenos de éxitos, que quieren viajar a otros países, que quieren hacer su vida de muchas formas, pero Dios no está incluido. Y la vida espiritual y la vida en el Señor no está incluida. El libro de los Jueces dice que toda esta generación se levantó sin el conocimiento de Jehová y cada cual hacía lo que bien le parecía. Esto llevó a la nación de Israel a un declive. Cuando el pasaje nos está diciendo que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean alargados y prolongados en la tierra que Dios te da, es que si usted, hijo, mantiene el respeto hacia el Señor Dios, usted va a estar prolongando su familia y va a tener una buena garantía de que sus hijos, cuando usted tenga su hogar, van a ser temerosos de Dios, van a ser respetuosos suyos, porque usted les va a enseñar el mismo temor de Dios y el mismo respeto que aprendió. Y usted va a hacer que su descendencia se perpetúe y que su descendencia sea grande y que su descendencia sea fuerte en la tierra si tienen el temor de Dios.
y vamos a saber que la iglesia del Señor Jesucristo va a prevalecer y va a persistir hasta que el Señor Jesucristo venga. El versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. El apóstol está hablando de una responsabilidad que atañe a los padres, tanto a la madre como al padre. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad y es enseñarle el temor de Dios a sus hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. La autoridad de un padre, aclara el apóstol Pablo, que no da lugar a actos irracionales, propasados ni abusivos, que despierten desesperación y resentimiento en los hijos, sino críalos en la disciplina. La disciplina es instruirlos y equiparlos para respetar los mandatos del Señor como el fundamento único que les va a garantizar a ellos tener una vida bendecida y una vida piadosa para que sus hogares sean una bendición de Dios. El Señor nos ayude, mis hermanos, y todos nosotros los hogares sigamos manteniendo el altar del Señor y educando a nuestros hijos. Oremos. Padre Dios, gracias, Señor, y danos la sabiduría y la gracia, Señor, para seguir fundamentando nuestras familias en Cristo Jesús y que la iglesia del Señor sea firme y poderosa en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por la atención prestada. Reciban un abrazo de este su servidor y amigo. Que el Señor Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.